Estos serían los mejores sueldos de América Latina. Aunque la recuperación económica para el 2021 se ha tornado muy incierta debido a la repercusión que todavía tiene el coronavirus, es posible que algunas economías comenzarán a crecer con fuerza nuevamente, pero existe la posibilidad que muchas de las naciones más ricas del mundo no se recuperen por completo hasta 2022. En América Latina, muchos países ya han comenzado a reactivar sus economías con el anuncio de aumentos salariales. De esa forma, a continuación te mostraremos cuáles son los 9 sueldos mínimos más altos de América Latina para el 2021. Así que sin más, comencemos. Desde el 1 de enero del 2021, el presidente de Brasil, con la aprobación del Congreso, logró elevar el salario mínimo en un 5.26%, desde 1.045 reales, equivalentes a $200 mensuales, hasta unos 1.100 reales que se transformarían en $211.5 aplicables a todos los trabajadores del sector público y privado. Este reajuste anunciado por Jair Bolsonaro está por encima de la inflación acumulada en el último año, que fue de 4.31%. La decisión de elevar el salario mínimo por encima de la inflación supone un bálsamo para los brasileños en momentos en que el país vive una grave crisis económica por la pandemia. Según los datos oficiales, la tasa de desempleo en Brasil se ubicó en el 14.3% de la población económicamente activa en el trimestre móvil que terminó en octubre, lo que significa que 14.1 millones de personas están sin trabajo, siendo este uno de los años más críticos desde el pasado 2012 en la nación brasileña. En cuanto a comparación de salarios mínimos, México cuenta con uno de los sueldos más bajos de la región en comparación con su gigantesca economía. La remuneración en el país es de apenas $1.25 por hora, cifra inferior a los niveles de países con economías similares. A diferencia de otros países, en México no existe un único salario mínimo, sino que, por lo contrario, hay dos, dividiéndose en función de las regiones geográficas. De esa forma, el principal motivo por el que la zona libre de la frontera norte dispone de un mayor salario mínimo que el resto de México radica en que le ofrece a los trabajadores mexicanos un incentivo para que se queden en el país y no se sientan en la necesidad de cruzar el límite hacia Estados Unidos. Por su lado, la crisis financiera del COVID-19 no ha detenido los aumentos en los sueldos de los mexicanos, que vio un crecimiento en enero del 2021. Con esta subida, el salario mínimo a nivel nacional pasa de 123.22 pesos diarios o cerca de $6.1 a 141.70 pesos o $7.08, un número equivalente a unos $215 estadounidenses por mes, según la última cotización del dólar del Banco de México. Tras la profunda devaluación que sufrió la moneda nacional argentina, el sueldo mínimo de la nación sufrió también algunas modificaciones. Y es que tras varias horas de debate en el Consejo del Salario, se acordó un incremento total del sueldo en la Argentina equivalente al 28%. Con estos ajustes, la paga remunerada en la nación del tango pasó de 16.875 pesos por mes para trabajadores a 21.600 pesos. Sin embargo, el INDEC informó que en el mes de octubre del 2020, el valor de la canasta básica total para una familia tipo alcanzó los 50,000 pesos mensuales, lo que genera una diferencia monumental entre lo ganado y lo gastado.
En la República Argentina, con este último incremento, el sueldo de los trabajadores queda entonces en alrededor de los $243 mensuales, tomando siempre el valor oficial de la moneda extranjera que determina el Banco Central. Pero si se mide el valor usando el precio blue o el dólar extra oficial, este se ubicaría en torno a los $129 mensuales, algo que demuestra cuánto ha caído la paga en esta nación, que a mediados del 2016 se ubicaba en el primer lugar de toda América Latina, con una cifra de casi $530. En Colombia, la emergencia sanitaria que forzó el cierre total del país y golpeó casi todo el territorio generó una contracción de la economía en el segundo trimestre del 2020, frenando de gran manera a una nación que venía reportando datos increíbles de crecimiento. Sin embargo, el retroceso del PIB estuvo por debajo del 7.6% que proyectaba el Banco de la República, y para este año los analistas esperan una lenta recuperación vinculada al plan de vacunación masiva de febrero del 2021. A pesar de ello, el salario mínimo subió 30.723 pesos al pasar de 877.803 pesos en 2020 a 908.526 en 2021, con un crecimiento del 3.3%, similar al de las temporadas pasadas. De esa manera, el sueldo base de la población colombiana quedó establecido entonces en $259. Si bien algunos grupos alegan que esto es una medida muy débil para ayudar a solventar la nueva miseria que se ha creado debido al coronavirus, expertos dejan entrever que es una respuesta sostenible para mantener el poder adquisitivo sin afectar el resto de la economía. En Bolivia, la regulación propone que de forma anual, cada 1 de mayo, el salario mínimo se ajuste de acuerdo a las necesidades de la población, pero en 2020 no se dio tal incremento por la pandemia del COVID-19. Esto también ha generado un debate en la nación, con los gremios comerciales expresando que en 2020 tampoco se debe aplicar una ampliación de la paga salarial por las consecuencias que ha traído el virus en todo el territorio. En Bolivia, en ese sentido, se les retribuye a los trabajadores con un salario mínimo de 2.122 bolivianos, equivalentes a un aproximado de $261. Como se expresó, en 2019 fue el último cambio del sueldo, cuando aumentó, pasando de 2.060 bolivianos a la cifra expresada anteriormente, 2.122 bolivianos. Esta diferencia en remuneración le permitió a Bolivia salir del umbral de los países más pobres y con menos poder adquisitivo del continente, para pasar a ubicarse por encima del promedio regional. En el Perú, el salario mínimo ha quedado establecido para 2021 en un total de 930 soles, equivalentes a $281. Se conoce que por diferentes motivos políticos, esta gratificación económica no ha subido desde marzo del 2018, que para ese entonces fue aumentado en unos $24. Según la opinión general, se esperaba que en el 2020 el gobierno peruano aumentara esta cifra, pero entre los problemas causados por la crisis política y la pandemia, finalmente no se aplicó un incremento como se esperaba, situación que ha decepcionado a la población, ya que es indudable que en el Perú el costo de la vida ha estado subiendo notablemente mes a mes, generando una pérdida del poder de compra del salario. El Banco Central de Reserva estimó que el PIB cayó un 13.9% durante el 2020, algo que no solo ha tenido un impacto en la forma que se maneja la salud de sus habitantes, sino que ha llevado a una profunda recesión que se ha manifestado en el desplome de la producción, del empleo y los ingresos de las comunidades más vulnerables.
Con una economía que funciona en base al dólar, Ecuador aún sigue intentando equilibrar la situación económica de la región por el bienestar de la población, puesto que se ha visto golpeado por los embates generales de una Latinoamérica en crisis. Para 2021, el salario básico unificado del trabajador ecuatoriano se mantiene en $400. Esto fue decidido por el Ministerio de Trabajo, luego que los trabajadores y empleados no llegaran a un acuerdo general, alegando que con la inflación proyectada para el 2021 del 1.01%, no es posible incrementar la paga recibida. Ecuador, sin embargo, se beneficia de una economía dolarizada bajo la cual los precios de la canasta básica y de la vida general se mantienen relativamente bajo el mismo rango durante el año. En Uruguay, al igual que en otros países, para el cálculo del salario mínimo se tienen en cuenta la inflación, la variación del índice de precios al consumo y las disposiciones del Tesoro Nacional. Y en esta nación, que ha logrado mantenerse medianamente a flote durante el 2020, la remuneración de los trabajadores va acorde a ese equilibrio. El salario mínimo en Uruguay para 2021 quedó fijado en diciembre del 2020 con un incremento del 10% que entró en rigor durante el primer mes del año en curso. Se conoce que este sueldo nacional base es de aplicación en todo el país y a personas asalariadas mayores de 18 años del sector privado, salvo los trabajadores domésticos y los trabajadores rurales. En general se estima que el salario uruguayo para 2021 será de 17.930 pesos o unos $423 americanos, siendo así el segundo más alto de la región. Chile, al igual que en otros aspectos, tiene el salario mínimo más elevado de América Latina. En este país sudamericano, los trabajadores tienen garantizado por ley un sueldo mensual de 326.500 pesos chilenos, lo que equivale a unos $440 estadounidenses. Y es que pese a la crisis que dejó el coronavirus, según algunas estimaciones, la economía chilena lograría un desempeño levemente superior al panorama global en su escenario base. Organismos internacionales prevén un crecimiento del 4.2% para el PIB local en 2021, proyectando un repunte tras una baja que habría llegado a 6.3% en el año que recién finalizó. Y es que Chile se beneficia sin duda de instituciones sólidas y un aparato productivo que se resiste ante las adversidades del mundo de hoy. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, donde te comentamos cuáles son los países con los salarios mínimos más altos de la región, para que tengamos un vistazo de cómo es este aspecto en la vida de América Latina. ¿Cuál es el salario mínimo en tu país? ¿Crees que se debería aumentar? ¿Cuáles son las razones por las que el salario mínimo en América Latina es tan bajo? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes @Bendito Extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de las primeras o los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.